Saludo cordial. El retiro laboral es una realidad que hay que enfrentar tarde que temprano. La vejez empieza cuando se acaba un ideal, cuando uno no pone a trabajar ni sus manos, ni su inteligencia, ni su corazón, cuando no tiene la actitud. Decía Joaquín Antonio Peñalosa, se vive tanto como se trabaja. Las personas están regidas por la cronología de acuerdo a las leyes de la naturaleza, influenciadas por la cultura y motorizadas por algo peculiar que es su deseo, el cual no puede ser anulado por decreto. El proceso de envejecimiento personal y organizacional resulta un trayecto natural que toda persona y empleado tiene en la vida. Sin embargo, no es un concepto aislado ni ajeno. Al contrario, la idea es reflexionar sobre cómo el individuo y las propias organizaciones deben crear mecanismos e iniciativas dirigidas a promover mayor bienestar, un buen clima organizacional, programas enfocados a fomentar una mejor adaptación frente a lo que significa envejecer laboralmente. Las soluciones actuales para asignar ciertos trabajos, contratar o dedicar recursos a la formación de trabajadores de edad están basadas más en creencias y estereotipos culturales que en hechos contrastados por la evidencia empírica. Siendo verdad que el envejecimiento genera una serie de problemas que afectan la capacidad del trabajo, sobre todo en el orden fisiológico, la visión, la audición, el aparato motor, también lo es que en el nivel cognitivo no existan cambios significativos. La experiencia hace al maestro. Sin embargo, la realidad es que al que trabaja le acecha la sombra del retiro próximo y el ya jubilado sabe con certeza que en la medida que pasan los años, las perspectivas de encontrar trabajo se van nublando cada vez más. Entendiendo el proceso de envejecer, esto es muy importante. El envejecimiento es un proceso dinámico y gradual con cambios en el orden morfológico, psicológico, funcional y bioquímico, presentando patrones distintos para cada individuo en su desarrollo y con un modelo particular. Una variedad de autores proponen criterios para entender el envejecimiento. Entre ellos vamos a mencionar a Jacques Vaussé del año 69, citado por Connachon en el 2008, con una perspectiva biológica planteando el envejecimiento primario y caracterizándolo por los cambios inherentes de un proceso de envejecer, y el envejecimiento secundario, el cual desencadena enfermedades. Desde la cronología, Belsky categorizó a los viejos jóvenes entre 65 y 74 años, los viejos entre 75 y 85 años, y aquellos con 86 y más años como los viejos muy viejos. Una persona suele considerarse de edad avanzada cuando tiene más de 60 años. Para el colectivo es inevitable asociar esta condición de vida con la carencia de facultades cognitivas, físicas y de autonomía. Sin embargo, cuando se observa alrededor, hay infinidad de casos de personas mayores que llevan una vida productiva, ejerciendo una actividad laboral que les permite actuar con creatividad, lucidez y energía en lo que les complace hacer. El trabajo resulta ser una oportunidad para sentirse útiles y capaces. Sociológicamente, la descripción del adulto mayor se basa en el simple hecho de una edad biológica, a lo que se adiciona un grupo de características peculiares por las cuales son definidos. Esto usualmente condiciona las oportunidades que les son ofrecidas, al igual que el comportamiento que se espera de ellos. Lo cierto de la vejez es que el tránsito por ella es inevitable. En consecuencia, es importante poseer un alto nivel de responsabilidad individual, prepararse para atravesarla con visión y actitud, pensando en condiciones que permitan disfrutar esos años de vida con calidad y sobre todo teniendo disposición para evolucionar en ese proceso que demanda adaptación con la prioridad de seguir siendo útiles. Al tratar el tema de envejecer en el trabajo, los escenarios son diversos. El que está por retirarse o ser retirado de la empresa, y el adulto que quiere seguir activo laboralmente y la respuesta de las organizaciones a esta población. Las condiciones socioeconómicas de una realidad
obliga a muchas personas mayores a continuar trabajando sin contar con condiciones de empleo digno, enfrentándose a ambientes adversos, competitivos, con brechas tecnológicas importantes y escasas oportunidades para asumir una salida que le garantice sostenibilidad inmediata. Entonces, ¿qué ocurre con el trabajador que envejece? Así como el ser humano atraviesa inexorablemente por un ciclo de vida, lo hacen también las organizaciones, con la diferencia de que éstas pueden trascender de generación en generación por cientos de años, sin tener necesariamente que llegar a morir, como si es para el hombre la muerte simbólica o el retiro de la vida productiva. Las personas mayores son discriminadas por su edad. No tienen posibilidad alguna de ser contratadas por las empresas. Aunque llenen los requisitos del cargo, estén dispuestos a trabajar en cualquier horario y sean más responsables y tengan una experiencia de vida cristalizada en la sabiduría obtenida. En nuestros países latinoamericanos, la persona llamada de la tercera edad pasa a ser una persona no grata, excluida, marginada y en consecuencia en extremo vulnerable por cuanto esa discriminación a la que son sometidos les afecta de manera directa su bienestar, su felicidad y en definitiva su salud física y emocional. Es otorgar una recompensa económica por el tiempo trabajado o una liquidación con colaboración para una jubilación digna. Sin embargo, se pueden ver lesionadas las emociones, ya que se les hace sentir personas no útiles en el día a día, aun cuando ellos consideren que siguen siendo efectivos para alcanzar los objetivos de la organización a la cual pertenecen o pertenecieron. Lo más común es ver cómo los empresarios o altos directivos continúan siendo parte activa, asumiendo el rol de asesores, sin límites provenientes de la edad, mientras que el trabajador medio afronta de una manera mucho más radical tener que retirarse de su trabajo. Por esta razón, en el mundo corporativo, el manejo de personas con estas condiciones es muy complejo, ya que no existe una visión compartida con respecto al mismo problema. Para el empleado, probablemente el momento en que llega la vejez es el de mayor experiencia laboral, del gran dominio y conocimiento técnico inherente a las funciones que desempeña, y de independencia familiar, ya que los hijos están mayores. Para las organizaciones, el trabajador se vuelve costoso, como consecuencia de la experiencia y el tiempo trabajado, aumentando los pasivos laborales. Todo esto sin contar con que el empleado efectivamente se vuelve un obstáculo en el proceso y dinámica de trabajo diario, ya que sus ritmos comienzan a divergir con respecto a los ritmos actuales de la organización. Por tanto, estas medidas acarrean un conjunto de consecuencias negativas que afectan a los distintos niveles y se centran en tres aspectos: el trabajador principal, sujeto pasivo de la situación; la empresa, sujeto activo; y la sociedad en la que se enmarcan estas situaciones. Al ejecutar medidas de reducción de plazas de trabajo para personas de edad, las empresas buscan entonces una mejora de la productividad, haciéndole frente a la reestructuración necesaria, eliminando puestos sobrantes de manera poco conflictiva y activando el rejuvenecimiento de la fuerza laboral con el fin de ser competitivos. Las plantillas sobredimensionadas, los altos costos de estructura, la tendencia a disminuir gastos fijos, la introducción de nuevas tecnologías han sido y son problemas a los que empresarios y gerentes tienen y tendrán que dar respuestas. Una de estas ha sido principalmente la reducción de plantillas que ha afectado a trabajadores de todas las edades. Sin embargo, los empresarios, guiados por criterios económicos y ante la necesidad de reducir personal, comienzan por los trabajadores de más edad con salarios más altos y que suponen un mayor costo para la empresa. La interrelación natural entre envejecimiento y trabajo está llevando a prestar especial atención al colectivo de los trabajadores mayores. Esto supondrá un importante reto en políticas nacionales y empresariales. En contraste, también pueden observarse organizaciones centenarias que muestran con orgullo su historia cargada de empleados de la tercera edad, a quienes deben y agradecen la indispensable transferencia de conocimiento que ha hecho posible la suma de tantos aniversarios. Hay personas que han visto transcurrir buena parte de su vida, adultez y vejez, en una o varias empresas, y el hecho de desvincularse de ellas les resulta tan abrumador
que podría incluso hasta llegar a acelerar la etapa final de su ciclo vital. No por el hecho de tener más edad se está fuera de combate. Al contrario, las personas en edad madura llevan consigo un cúmulo de vivencias y experiencias. Está demostrado que valoran mucho más el trabajo de lo que lo hace una persona joven. Pueden ser más responsables en el cumplimiento de sus actividades, son capaces de tomar decisiones más acertadas. Sin embargo, a pesar de todo lo dicho anteriormente, la discriminación existe y las empresas hoy en día se inclinan cada vez más a reclutar a personas de menor edad. Miremos y comparemos con los países desarrollados. La mano de obra de la tercera edad es valiosísima. El sentido de la vida y el trabajo, hablemos de ello. Cuando se habla de trabajo, lo primero que se debería abordar es lo que éste representa en la concepción de cada persona, considerando que es asumido por cada quien desde su realidad. Para algunos es la posibilidad de desarrollarse en lo profesional y de relacionarse con grupos de personas para compartir intereses. Para otros es el sitio donde se afrontan retos para obtener estatus o prestigio. Están aquellos que lo perciben como una obligación para poder cubrir sus gastos, o quienes lo consideran un espacio para el crecimiento individual, profesional y familiar. Desde esta perspectiva, cada cual asume el trabajo con una dosis de subjetividad. No obstante, el trabajo como actividad representa uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas, del individuo. Pues aquí es donde se desarrolla y enriquece la personalidad, brindándole además la oportunidad de generar productividad. A lo largo de la vida se suceden encrucijadas que obligan a la persona a modificar su imagen ante los momentos críticos que le toca vivir, entre ellos el retiro laboral. Con respecto al envejecimiento, la ciencia sin duda ha progresado vertiginosamente. Los medicamentos son más accesibles y efectivos, la manera de ver la vida es otra, los buenos hábitos alimenticios y la salud están de moda. Pareciera entonces que la llegada de la vejez, aunque inminente, debería recibirse con una actitud más positiva, sin traumas ni complejos. Resulta incongruente, por tanto, que los avances científicos apunten a incrementar la esperanza de vida del ser humano y que al mismo tiempo socialmente no se le dé al adulto mayor la oportunidad de seguir viviendo esos años de una forma que lo haga sentir satisfecho y útil, gracias a sus experiencias, los conocimientos y la madurez lograda. En este sentido, para los mayores en edad, las dificultades no solamente radican en conseguir empleo. El problema también puede ser cómo mantenerse en el actual puesto de trabajo y competir con las nuevas generaciones. Sin embargo, también es importante que las personas sean conscientes de su permanencia en las empresas, ya que eso permite prepararse para enfrentar la salida oportuna sin menoscabo de la calidad de vida. Por otro lado, libra a las corporaciones de asumir una carga adicional que disminuye la velocidad con que se producen los resultados y objetivos, a sabiendas de que deben considerar hasta cuándo se mantiene la posibilidad de empleo de una persona que ya ha iniciado el proceso de vejez. Cabe entonces preguntarse, ¿debería haber un cambio en el modo en que la sociedad percibe a las personas de avanzada edad y en las políticas empresariales en cuanto a alternativas de empleo? ¿Qué hacer para generar un cambio y fomentar el bienestar? Se ha visto en muchas oportunidades que al término de una relación laboral, al momento de enfrentarse con una decisión de desincorporación de un empleo formal, es cuando la persona hace un reconocimiento de su ciclo vital y un balance de la perspectiva de vida que le resta por recorrer, y generalmente las consecuencias son desafortunadas. Nos debemos preguntar, ¿quién puede determinar la edad ideal hasta la cual se deba trabajar? ¿Quién sabe cuál es el momento oportuno para retirarse de sus funciones laborales habituales? ¿Cuál sería el plan B que se ha de seguir a partir de la desvinculación del trabajador de su lugar habitual de trabajo? ¿Cómo explicar al trabajador que hasta allí llegó su vida productiva, al menos en lo que organizacionalmente se refiere? Todas estas son incertidumbres y dudas que no se suelen enfrentar hasta que se llega a un punto de no retorno, a una situación en la que ya no hay vuelta atrás. Ahora bien,
En los ciclos de vida, tanto del ser humano como de las organizaciones, resulta fundamental tener una proyección a futuro, un plan a corto, mediano y largo plazo a partir del cual se deriven acciones concretas tendientes a asegurar que esos planes se lleven a cabo con éxito. Sin duda, la planeación diligente en la vida laboral es un importante factor positivo de envejecimiento activo. Por tanto, mantener un funcionamiento normal implica que el adulto mayor es capaz de hacerse cargo de sí mismo, gracias a la riqueza del mundo funcional del cual forma parte. La idea es sostener un proyecto que le permita seguir siendo permeable y lúcido respecto a sus deseos y actuar en consecuencia. Hacer el trabajo preventivo sobre los cambios en la vejez es lo conveniente. El retiro laboral puede herir la autoestima, pero podrá superarlo aquel que sepa anticipar y trabajarlo para darle continuidad a su historia personal. Las empresas deben incorporar estos temas, condiciones de trabajo, empleo, desarrollo profesional, etc., a las previsiones industriales, seguridad laboral y en los criterios de inversiones, dándole la misma importancia que a los costos financieros y las ganancias, la productividad y la eficiencia. Algunos mayores aún se sienten productivos, gozan de experiencia y capacidad, lo cual podría ser aprovechado para formar a las jóvenes generaciones, ya que ese cúmulo de conocimientos es ventajoso para las empresas, si se crean vacantes en horarios preferenciales. Las personas deben ir haciendo ajustes en la medida que envejecen. Para ello, es fundamental considerar el modelo SOC, de envejecimiento con éxito de Belts y Belts, allá del año 90. Lo refirió Fernández y Ballesteros. Y así ellos explican cómo las personas se adaptan satisfactoriamente a la vejez. Según este modelo existen 3 mecanismos adaptativos responsables de que el individuo envejezca satisfactoriamente. 1. La selección. 2. La optimización. 3. La compensación. Hablemos de la selección. Elegir pareja, profesión, empleo, amigos, actividades de ocio, etc. Es un mecanismo que rige a lo largo de la vida y seguirá en la vejez, de forma que también en esta etapa los individuos elegirán actividades de acuerdo con sus facultades, salud y entorno. 2. Expliquemos la optimización. Se refiere a tratar de mantener un nivel máximo en las actividades. Es un objetivo a lo largo de toda la vida y, por supuesto, también en la vejez. Por ejemplo, hacer gimnasia, ir a conferencias, hacer voluntariado, ayudar a los demás. El tercer aspecto es la compensación. Si la persona sufre algún déficit y ve disminuida su capacidad para realizar una actividad, debe compensarlo. Por ejemplo, usar gafas, usar un bastón, entre otros. La experiencia adquirida a lo largo de la vida facilita que las personas mayores conozcan cómo actuar optimizando, seleccionando y utilizando estrategias que compensen posibles déficits o elevadas demandas ambientales. Un ajuste adecuado les permitirá mantenerse como fuerza activa en las empresas u organización a la cual estén perteneciendo o trabajando. Desde el espacio de las instituciones, y aunque parezca apresurado, a la población joven hay que empezar a hablarle de estos temas y establecer estrategias de prevención en general para los empleados de todas las edades. A los que inician su carrera profesional es necesario sensibilizarlos para que tomen las previsiones sobre su retiro. Asimismo, conviene promover desde ya estilos de vida saludable, brindando charlas con información de utilidad, al tiempo de vigilar que los empleados mantengan un equilibrio entre su vida laboral, su vida personal, con estrategias como prohibir la permanencia en las oficinas después del horario de trabajo, promoviendo el uso eficiente del tiempo, entre otras. Deberían generarse, por tanto, líneas de acción relacionadas con el estudio de las características de los trabajadores mayores, con el desarrollo de sistemas de trabajo que ayuden a ese grupo etario a ejercer eficazmente sus capacidades. Las organizaciones deberían tomar previsiones para que sus empleados no solo los acompañen por largas trayectorias siendo productivos, sino que lleguen en forma saludable a su retiro, que puedan vivir a plenitud y así dejar un buen legado a las generaciones de relevo y una mejor convivencia en sociedad.
Un hecho que podría avecinarse sería el aumento en la edad oficial de la pensión o de la jubilación, o en la edad a partir de la cual obtiene el derecho a recibir dicho criterio. De esta forma, pareciera dudoso que los gobiernos hayan pensado específicamente en ofrecer una vida de trabajo más plena y enriquecedora a las personas mayores. Más bien estaría motivada por el deseo de reducir la carga para el Estado del pago de pensiones en el futuro. Cabe preguntarse si las empresas contemplan entre sus planes acciones para que los proyectos de su gente funcionen, pues sería muy lógico pensar que ejecutándose los planes individuales, bien podrían alcanzarse los organizacionales con mucha más seguridad y tranquilidad para la sociedad entera. El solo hecho de otorgar espacios para que las personas diseñen sus planes de vejez, así como hacen algunas empresas al perfilar planes de carrera, con seguridad se estaría garantizando el futuro de la propia empresa, pues en algún momento de su historia contará con personas mayores, más saludables, capaces de hacer una mejor transferencia de conocimientos y de experiencias, y los procesos de cierre con la empresa serán mucho más positivos. Resulta interesante analizar los casos de empresas que han evaluado los perfiles de algunas posiciones y los han adaptado para personas con edades poco atractivas al momento de hacer contrataciones, que suelen ser relegadas del mercado laboral, con lo cual han resuelto problemas como la alta rotación o el ausentismo laboral y en consecuencia han podido incrementar su productividad. El cambio de la percepción que se tiene del adulto mayor debe gestarse a través de una política social y empresarial de inclusión, ya que hablamos todo el tiempo de inclusión en nuestro país. Aquí en Colombia necesitamos que tenga cabida y que sea reconocido el aporte que este segmento poblacional puede brindar en el ámbito productivo. Su mayor valor viene dado por la capacidad de enseñar a las nuevas generaciones, con base en su experiencia, en lo histórico y su madurez en lo espiritual, fortalezas que canalizadas adecuadamente pueden generar un intercambio positivo entre ambos sectores. ¿Qué se sabe entonces del adulto que envejece en su puesto de trabajo? Pudieran identificarse ciertas fortalezas que otorgan los años de labor. Entre ellas, el pensamiento estratégico, la agudeza del ingenio, la consideración, la sabiduría, la capacidad de deliberar, de racionalizar, el control de su vida, la percepción global y las características lingüísticas. Mayor compromiso con el trabajo, son leales a su empleador y a menudo presentan una tasa de ausentismo más baja. Además, miremos otra ventaja. La edad y la experiencia laboral mejoran en suma el valioso capital social de los trabajadores de edad avanzada. ¿Por qué? Porque aumentan la competencia profesional, los crecimientos tácitos y las destrezas de cooperación, mejoran el conocimiento estructural de las organizaciones y de sus funciones, incrementan los contactos con clientes y redes, lo cual genera una mayor comprensión de los cambios en el entorno operativo. A partir de estos presupuestos queda clara la necesidad de enseñar en las empresas cómo son los procesos psicológicos y fisiológicos del envejecimiento, con el fin de acabar con los estereotipos o criterios un tanto ortodoxos y proporcionar información veraz sobre ese tema que permita tomar medidas acertadas. Algunas de las medidas que podrían considerarse para procurar un envejecimiento feliz en el trabajo podrían ser un aumento progresivo de la edad media de los trabajadores y la correspondiente evolución de sus aptitudes psicofisiológicas. Para ello debe determinarse la previsión de la población según su edad y aptitudes. En ocasiones son las mismas condiciones de trabajo las que hacen viejo al trabajador, más que el declive de las propias capacidades. Promover y prevenir temas de salud e enfermedad, tratando de dar a cada trabajador la responsabilidad de cuidar su salud. Cada persona debería mantener sus capacidades funcionales en el mejor estado posible, adoptando un cierto nivel de actividad física, controlando sus hábitos, dieta, su estilo de vida, etc. Esto se puede llevar adelante con campañas de sensibilización, concienciación y formación. En este nivel sería también interesante ser capaces de definir la edad funcional del trabajador respecto a su edad real, para así poder detectar posibles problemas de envejecimiento
sobre todo el envejecimiento prematuro, y obrar en consecuencia. En conclusión, la combinación más potente de competencias en el lugar de trabajo es la que se basa en las distintas fortalezas, que se complementan con las habilidades heterogéneas de grupos etarios diversos. Todos nosotros, tarde o temprano, vamos a transitar el mismo camino que nuestros padres. El tiempo no conoce de pausas ni treguas para seguir el andar del reloj. Es tiempo de crear conciencia y generar acciones concretas para otorgar en nuestra sociedad espacios destinados al crecimiento personal, laboral y familiar. Aquí prevalece el respeto por el adulto mayor. No los miremos con lástima. Mirémoslos con mucho respeto porque son las personas sabias de nuestra sociedad. Espero les haya gustado esta charla encaminada más hacia la reflexión y sobre todo hacia tratar de buscar o entender nuevas políticas, y ojalá esto sirva como un llamado para nuestros gobernantes para que reestructuremos este asunto. Este asunto pensional está complicado, pero se puede. Querer es poder. Y si pensamos en los demás, lo vamos a lograr. Hasta pronto.